noches a todos los que están mirándonos, los que están escuchando en este momento, los que se están preparando para poder escuchar este mensaje. Sean todos bienvenidos a este momento especial que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y antes de poder compartir la palabra del Señor Jesús, antes de poder prestar atención, oído, de poder leer la palabra, podemos orar a nuestro Señor, podemos orar a nuestro Dios, para que Él bendiga este momento, para que bendiga tu vida, allí en tu hogar, en tu casa, donde te encuentres. El Señor obre en esta hora. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús, porque tu misericordia permite que hoy estemos aquí, Señor. Tu misericordia permite, Señor, que podamos escudriñar tus escrituras. Jesús, aún en estos tiempos, Señor, tan difíciles, en donde hay tanta conmoción, tanta confusión, Señor. Gracias, Jesús. Jesús, que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio nuestro, Señor. Jesús, que en esta hora tu Espíritu Santo se mueva aquí, Señor, en este lugar. Jesús, guiando, obrando, Señor, bendiciendo tu palabra, y que también tu Espíritu Santo se mueva en los hogares, convenciendo, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú has querido que podamos tener este nuevo encuentro contigo. Jesús, bendiga estos momentos, Señor. Obra con poder en estos momentos, Señor. Y toda la gloria, la honra y la alabanza es siempre para ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén. Y como habíamos visto en la invitación para participar de estos momentos junto a la iglesia, junto a nuestro Señor, habíamos visto en la invitación este título: El justo juicio de Dios. Y vamos a estar aprendiendo algo sobre esto, sobre cómo es el justo juicio de Dios. Y en estos días, en estos últimos días, hemos estado todos nosotros viendo por diferentes medios lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo. Un hecho que conmocionó a varias partes del mundo, por si podemos decirlo así. No solamente conmocionó a los Estados Unidos, sino al mundo. Un caso, podemos llamarlo, o en donde muchos lo llaman, un caso de injusticia, en donde un policía asesina, mata a una persona que se había encontrado robando. Este policía mata a esta persona sin darle posibilidad de defenderse, sin darle otra posibilidad de seguir continuando con su vida. Un hecho que ha conmocionado a muchas personas y ha creado cierta revolución en el mundo y más que nada en los Estados Unidos. Hace meses también atrás, durante el verano aquí en la Argentina, también un hecho similar, ¿no? Un caso de injusticia en donde 11 o 12 chicos aproximadamente arremeten contra otro chico, otro adolescente, quitándole así la vida también, sin darle posibilidad a este adolescente de poder defenderse o de poder hacer algo por su vida, ¿no? Otro acto de injusticia que conmocionó mucho a la Argentina y también
a otras partes del mundo, que hasta hoy se habla de ese caso. Y así diferentes casos de crueldad y de maldad sobre los que el pueblo exige justicia, sobre los que el pueblo cree que se ha cometido una falta muy grave, una injusticia muy grave. Y de hecho creemos que fue así. El pueblo exigiendo o demandando justicia. Si nosotros vemos en nuestras redes sociales, bueno, en la televisión, en el celular, todo el tiempo actos de violación, actos de asesinato, muertes a mujeres y demás. Actos de mucha crueldad. Actos en los que algunos presos quedan libres, tratándolo así como mucha injusticia, muchos sentimientos de impotencia para las personas, sin poder hacer nada. Sin quitar la culpa que merecen estas personas, digamos, o la culpa que tienen algunas personas que cometen ciertos actos, sin menospreciar ninguno de estos casos, hay un ejercicio de justicia que se va a dar sobre el mundo entero y que está muy pronto a comenzar, y que todo ser humano alrededor del mundo niega o ignora o quiere ignorar y no quiere aceptar. Y es el justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios, que para algunas personas será para bien, porque vamos a ver que el juicio de Dios también es para bien, el justo juicio de Dios, y para otras personas será para mal. Dios va a ejercer su justicia sobre este mundo. Como decíamos recién, si tú miras, este mundo ya no tiene rumbo. Este mundo ya no tiene disciplina, no tiene seguridad, no tiene paz, no tiene justicia. Todo es un caos, todo es injusticia y es acerca del mismo pecado del hombre, de la misma culpabilidad del hombre, como dice Romanos. Y es que se acerca el día del justo juicio de Dios. Antes de leer algunos pasajes de la Biblia, quisiera que repasáramos algunos conceptos claves para entender esto. Porque he escuchado muchas personas hablar del juzgar, hablar de justicia, de juicio, sin saber muchas veces el significado o el significado. Pero para analizar estos pasajes bíblicos, quisiera que repasemos algunos conceptos. ¿Qué es ser justo? Ser justo con algo o con alguien es ser equitativo, es ser imparcial, es ser razonable. Ser justo es ser como tiene que ser. Ser justo es ser preciso o adecuado. Entonces, recordemos estos conceptos claves. Justo es ser equitativo, es ser imparcial, es ser razonable, es como algo tiene que ser, es ser preciso y adecuado. Ahora vemos juicio. Juicio tiene que ver con la capacidad de juzgar o valorar una opinión, una situación, una cosa, ¿no? Es ese
valorar ese valor que nosotros le damos a una opinión o una situación, ¿no? Justicia, dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Es un derecho, una razón, una equidad. Para muchos la justicia es una pena o un castigo público. Pero más que eso tiene que ver la justicia con dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Es un derecho la justicia. Ahora vemos juzgar, ¿no? Esta palabra que tanto se usa hoy en día, ¿no? Y que más que nada se usa para una conveniencia propia, ¿no? Escuchamos mucho el no juzguen, no juzgues o por qué juzgas, ¿no? Como si el juzgar fuese algo malo. Como si el juzgar algo tuviese que ver con una mentira, con un invento, con algo que estamos nosotros alucinando, ¿no? Si una persona hace tal cosa, si una persona asesina a otra y nosotros evaluamos eso como bueno o malo, eso es un juicio, es juzgar. Entonces, ¿qué nos pueden decir? Si esa persona mató, ¿no? ¿Qué nos pueden decir? No juzguen, porque ustedes no saben cómo pasó. El juzgar no es una mentira o un invento. Es valorar, es formar un juicio o una opinión sobre algo o alguien. Claramente, esto debe basarse en la verdad, ¿no? Como dije anteriormente. Y nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Claramente es formar un juicio, como habíamos dicho, algo que es equitativo, algo que es imparcial, razonable, esto se entiende, sobre algo o alguien. El juzgar no tiene que ver con la opinión personal, sino con la vara que en este caso pone la Biblia, pone la palabra de Dios. No está mal juzgar las cosas. Juzgar las cosas como se merece, como debidamente, como es debido, ¿no? Esto está muy mal entendido en estos tiempos. Nadie puede hablar nada de nadie, nadie puede denunciar lo que está mal, nadie puede atribuir ningún título a nada. Todos nos tenemos que quedar callados porque no debemos juzgar. Si alguien hizo algo malo, nosotros no debemos juzgar. Está muy mal empleada la palabra. Por eso debemos aprender bien qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que realmente es juzgar o hacer un juicio de algo, ¿no? Es esa capacidad, como dije anteriormente, de valorar una situación, una opinión. Es una medida exacta que nosotros hacemos de algo o de alguien. Ahora, teniendo estos conceptos básicos que debemos recordarlo al momento de leer la palabra, vamos a leer en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, si usted tiene para leer allí en su hogar, Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y leemos la palabra del Señor. El justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales
cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El justo juicio de Dios. Según los conceptos que hemos leído, ¿no? Si unimos todas estas palabras que hemos aprendido, sería que Dios dará a cada uno lo que se merece, o que Dios pagará a cada uno por sus obras. Y esto es lo que dice el versículo 6 del capítulo 2 de Romanos. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el juicio de Dios. El día en que Dios pagará a cada uno según sus obras. Como dije al principio, para algunos para bien, a algunos para bien y a otros para mal. Ahora, ¿cómo es este justo juicio de Dios? Primero tenemos que decir que Dios no es selectivo al momento de ejercer justicia, como solemos ser nosotros. Es decir, como Dios es justo, ¿no? Es equitativo, es razonable. Él no se guía por lo relativo, por lo que le puede parecer un día y otro día no, sino que lo de Él se guía por la verdad, como dice acá, que su juicio es según verdad. Al contrario de nosotros, ¿no? Que a veces vemos, o nosotros mismos, ¿no? A veces vemos personas que están de acuerdo
acuerdo con ciertas penas, ¿no? Con ciertos castigos, y también a la misma vez están a favor de otros castigos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que piden justicia, piden que se mate, que se le dé alguna pena grave a alguien que mató o hizo algo malo, pero a la misma vez ellos están a favor del aborto. Por ejemplo, ¿no serían ellos también asesinos, al igual que los demás? Y así seguiríamos la cadena, ¿no? Como lo habla el versículo 1. Hay personas que defienden mucho alguna causa. Por ejemplo, la causa de ni una menos, ¿no? Ni una menos. Pero a la misma vez emiten con mucha fuerza esta frase de aborto seguro, legal y gratuito, ¿no? Por una parte, que no se maten más mujeres, que por supuesto estamos a favor de eso, de ni una menos, que no se maten más mujeres, ni más hombres, ni más niños, ni más nadie, ¿no? Pero ellos a la misma vez piden la muerte y exigen la muerte de un ser con vida, de un ser con vida dentro del vientre materno. Otras personas que constantemente emiten la frase se lo merece por hacer tal cosa, se lo merece por hacer tal otra. Y así vamos construyendo una justicia selectiva, una justicia a nuestro favor, según lo que a nosotros nos parezca, según lo que a nosotros nos favorece, según a la idea que nosotros tengamos en la cabeza. Hacemos esa idea de justicia y pedimos ese tipo de justicia. Pero Dios no es así. Dios es justo. Y como dije al principio, repito, Él dará a cada uno según su obra. El juicio de Dios es tanto para buenos como malos, pero afecta de manera diferente. Esto se entiende. Dice el capítulo 2, el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. ¿Quién quiere que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Estos 3 primeros versículos no está hablando de que no hay que juzgar. Aclaración. No está hablando de que por juzgar alguna situación, como dije al principio, por valorar alguna situación, nosotros también somos condenados. No, de eso no habla. Porque aquí habla de 2 principios. Y habla de las personas que juzgan una situación y ellas hacen lo mismo. Y hablan también de las personas que juzgan esa situación y piensan que ellos van a escapar del juicio de Dios. Entonces, no nos confundamos con esto. Dios no es selectivo. Muchas veces nosotros pensamos que de la manera que nosotros ejercemos algún tipo de juicio sobre otras personas, Dios no mira nuestra condición. Que Dios no va a ejercer su justicia conmigo.
Pero recordemos que la justicia de Dios es según verdad. Dice acá el versículo, aquí 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y como dije al principio, a algunos afectará para bien y a otros para mal. El versículo 7, del 7 al 11, establece dos grupos de personas. Dice que unos recibirán la vida eterna porque practicaron la justicia verdadera y la obediencia a Dios, la obediencia a la verdad. Dice que recibirán la vida eterna los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Ellos van a ser los que recibirán vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Nosotros somos selectivos para ejercer justicia. Nosotros somos injustos con muchas cosas. Hay personas que reclaman justicia, que reclaman que ciertas personas reciban su castigo, pero ella también obedece a la injusticia. Entonces, ¿no somos también nosotros injustos? Es decir, Dios no hace acepción de personas. Y aquí se encuentran dos grupos a los que les va a afectar el justo juicio de Dios. Nada de lo que nosotros hacemos queda sin juzgar por Dios. Nada queda sin ser medido. Nada queda sin ser valorado. Dios pronto enviará sus juicios a este mundo y tú y yo tenemos que ser conscientes de esto. Dice la palabra aquí también que no va a haber ignorantes, es decir, estos dos grupos de personas, no va a haber un tercer grupo, es decir, aquellos que digan yo no sabía, yo no entendía, a mí nunca me hablaron, porque dice que aún los que no conocieron la ley, es decir, la palabra, aún ellos, dice que su conciencia y sus pensamientos estarán acusándoles o defendiéndoles. Entonces, no hay ignorantes para esto delante de Dios. Debo saber que Dios va a enviar un justo juicio a este mundo. Es decir, Él va a valorar, Él va a medir nuestras conductas, nuestros pensamientos, y de acuerdo a eso hay personas que van a recibir la vida eterna y otros el castigo. No vamos a entrar en este otro tema que ya hemos anunciado, hemos predicado lo que se viene sobre este mundo. Una tribulación grande. Y para los que se salvan, Cristo viene a buscar a la iglesia, a los que han practicado justicia y a los que buscan la honra, la gloria y la inmortalidad, es decir, a los que buscan la vida eterna. No vamos a hablar de esto hoy, pero debemos saber que Dios ejerce un justo juicio. Un justo juicio. Es justo, es equitativo, es razonable el juicio de Dios. Nadie puede decir que Dios es injusto al mandar tales cosas al mundo o al tratar de tal manera a tal persona, porque es lo que cada uno de nosotros
merecemos. Y esto pronto sucederá. Dice el versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente, dice, Pablo termina diciéndoles a los romanos, y esta es la buena noticia, es que pronto sucederá, está cercano el día en que Dios juzgará a toda la humanidad. Es que Dios revelará los secretos de todos los hombres. ¿Qué secretos tienes en tu corazón? Si Dios revela los secretos de tu corazón en este momento, ¿tú en qué grupo te encuentras? ¿En el grupo de la vida eterna o en el grupo que va a recibir ira, enojo y sufrimiento? Ahora, este es el juicio de Dios que está por llegar a la humanidad. Pero ahora vamos a ver que hay un juicio que existe en este momento y que es una buena oportunidad para nosotros. Este juicio lo ejerce Jesús, Jesucristo. Este juicio, esta valoración equitativa, razonable, la hace Jesús y la hace para nuestros beneficios. Es una oportunidad que tenemos en este momento. Y Jesús nos juzga, Jesús valora y saca todo lo que hay en nuestro interior para que no seamos condenados con los que practican injusticia. ¿Y para qué nos sirve esto? Como dije recién, para que no seamos condenados con el mundo. Podemos leer San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9, versículo 39. San Juan capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El juicio, el examen que Jesucristo hace, el scan que Jesucristo hace de nuestras vidas es para que veamos nuestra condición. Él le dijo a los fariseos, si vemos en la traducción del lenguaje actual, dice que le dijo: si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, Dios no los acusaría de sus pecados. Dice que Jesús le dijo: si ustedes reconocieran que no ven tanto como ustedes creen, que no son tan videntes y que en realidad son ciegos, Dios no los acusaría de sus pecados. El juicio que Jesús estaba haciendo sobre ellos es para que vean su condición. El juicio que Jesús hacía sobre las personas es para que vean su condición. Ese examen que Jesús muchas veces hace de nosotros es para que nosotros veamos y reconozcamos nuestra condición. Ellos no estaban reconociendo su condición. Ellos no estaban reconociendo que no veían tan bien como ellos creían que veían.
Y Jesús le dice, si ustedes tuvieran otra actitud y reconocieran su verdadera condición, Dios no los acusaría de pecados. Dios no los condenaría. Como dice Primera de Corintios, también podemos leer Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, a falta de examen, como el versículo anterior, a falta de examen propio, a falta de ese scan propio que tenemos nosotros, Jesús nos juzga. ¿Y para qué somos juzgados? Para que no seamos condenados con el mundo. No es lo mismo juzgar que condenar. Muchas personas confunden el juzgar con condenar. Jesús no vino a condenarnos a nosotros, pero sí vino a juzgarnos. Entonces, ¿por qué nos molesta tanto el juzgar de Dios, el juzgar de Cristo? ¿Y por qué nos molesta tanto cuando se juzga a otra persona según la verdad? Repito, ¿por qué te molesta? ¿Por qué nos molesta que Dios ejerza su juicio, su justo juicio, que Cristo en estos tiempos ejerza su justo juicio sobre nosotros, mediante su palabra o mediante otras personas que puede Dios usar? ¿Por qué nos molesta que Cristo nos juzgue, que Cristo nos examine? Porque recordemos que es a falta de nuestro propio examen, de que nosotros no nos examinamos, es que Cristo lo hace, que Cristo nos juzga. ¿Cuánto te molesta este juzgar de Cristo, esta opinión de Dios sobre tu pecado? ¿Por qué nos molesta tanto? ¿Por qué le molesta tanto a la humanidad que Cristo denuncie sus pecados, que Cristo juzgue mediante la iglesia, mediante la palabra de Dios, que Cristo juzgue, que Cristo haga un scan de tu persona, de mi persona? ¿Por qué a la humanidad actual le molesta tanto este juicio que es para bien y no para condenación? Como del que hablé al principio, en el que solo van a haber dos tipos de personas. Querido amigo, querido hermano, va a llegar un momento, el del justo juicio de Dios, en que tú no vas a tener la oportunidad de que Jesús juzgue, de que Jesús escanee, de que Jesús haga una valoración de tu vida. Porque eso ya va a estar establecido. Va a llegar el momento en que o tú te vas a encontrar dentro de los que están listos para vida eterna o dentro de los que están para la separación eterna de Dios. Entonces, si este juicio que Cristo hace sobre nuestra condenación, este justo juicio, este juzgar que Cristo hace sobre nuestra condición, ¿por qué te molesta si es para beneficio? ¿Por qué te molesta
la corrección de un hermano o de una hermana? ¿Por qué te molesta que corrijamos doctrinas que están erradas? Quizás en tu iglesia, en tu congregación. ¿Por qué te molesta que a la luz de la palabra Jesús haga ese examen? Debes aprovechar esto que Jesús hace. Jesús vino a denunciar, a juzgar nuestra condición para que no seamos condenados, para que no seamos completamente separados de Dios. Si tú te fijas, la vida de Cristo Jesús, por medio de su palabra, Él hacía juicio de cada persona con la que se encontraba. A algunas personas directamente Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. A algunas personas Jesús fue directamente. Él hizo un scan de su pecado, hizo un scan de su condición y Él los perdonó. Jesús no dejó pasar por alto nada. Si ustedes ven, cuando venían las multitudes, Él hacía juicio de las actitudes, juzgaba las actitudes que tenían las personas al venir ante Él. Él juzgaba las actitudes, las conductas que tenían los fariseos. Él juzgaba todas las actitudes. Vemos cuando se le acercó este hombre, Nicodemo, Jesús internamente hizo un juicio. ¿Para qué venía esa persona? ¿Con qué intención? ¿No? Así lo hizo con el joven rico también. Lo hizo con María Magdalena. Le dijo: tus pecados, ni yo te condeno, tus pecados te son perdonados. Pero le dijo: vete y no peques más. Jesús hizo una valoración de la conducta, de la condición de las personas. ¿Con qué condición venían todas las personas? Y esto para salvación. Entonces no hay razón, querido, para sentirte ofendido cuando Jesús juzga tu vida, cuando Jesús hace una valoración de mi conducta, de mi vida. No tendría que molestarte, porque es para salvación. Y Jesús nos ofrece eso. Mediante la cruz, Él nos justificó. Es decir, toda esa mala condición que Él encontró en nosotros, Él nos perdona, nos la perdona si hay arrepentimiento y somos justificados, somos declarados inocentes. Porque ¿qué merecíamos nosotros? Estábamos hablando de que la justicia es dar a cada uno lo que se merece. ¿Y qué merecíamos nosotros? Merecíamos la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El pecado se paga con muerte, separación de Dios. Merecíamos estar separados eternamente de Dios por nuestros pecados, por nuestras maldades. Pero Cristo, con ese juzgar, con ese scan morfológico, nos hace ver nuestra condición y nos permite a nosotros venir a Él, arrepentirnos, reconocer nuestra condición para salvación y no para condenación. ¿Aceptarás este juzgar
este juicio que hace Cristo en nosotros. Pronto vendrá el justo juicio de Dios sobre este mundo. Y tú te encontrarás entre las personas, como dije ya, para vida eterna, o para las personas que van a sufrir la ira de Dios sobre este mundo. Porque te guste o no, pienses mal o no de Dios, esto va a pasar. Va a pasar. Y Jesús te da la oportunidad. Jesús te da la oportunidad en esta noche. Quizás tú eres de aquellos que no se deja juzgar por Dios, por Cristo. No se deja hacer esa valoración. Tú no permites que Jesús, tú no permites que algún hermano de la iglesia, tú no permites que la palabra de Dios haga un scan sobre ti, que la palabra de Dios haga una valoración de tu condición, de tu vida. Tú no permites. A ti te molesta. A ti te molesta que alguna persona venga y haga algún juicio sobre ti, algún juicio verdadero, alguna valoración verdadera. Y es que necesita que Cristo pueda hacerlo, que Cristo pueda obrar nuevamente en tu vida, porque esto es para salvación, esto es para librarnos de la condenación. Recordemos, Jesús le dijo a los fariseos, si ustedes reconocieran que no ven tan bien como creen que ven, Dios no los acusaría. Entonces, cuán bueno es reconocer esto. Y podemos orar al Señor en esta hora. Podemos orar a nuestro Señor Jesús. Podemos decirle que aceptamos que Cristo mire nuestra vida, que Cristo mire hacia adentro, que Cristo juzgue nuestra vida. Sé que quizás causa miedo a veces, quizás te da vergüenza, quizás tú sabes tu condición y te da vergüenza, pero debemos anhelar el perdón de Cristo, el perdón de Dios. Debemos anhelar que Él mire nuestra vida para estar allí de pie cuando Dios decide enviar su justo juicio. Y su justo juicio también nos va a premiar a nosotros que esperamos en Él en la vida eterna. Porque justamente Dios es justo y no va a dejar a nadie, dijo Jesús, sin su paga. Entonces podemos orar al Señor en esta hora. Y si tú estás en tu hogar y tú quieres que Jesús pueda hacer esa valoración en tu vida, que Jesús pueda examinar tu vida, pueda juzgar tu vida y pueda darte perdón, tú puedes orar al Señor. Y de acuerdo a lo que has escuchado, dile al Señor Jesús que tú quieres recibir, lo que tú quieres aceptar, ese beneficio, esa bendición. Y oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias Cristo Jesús en esta hora. Gracias Jesús porque tú actúas siempre en nuestro beneficio. Gracias Jesús porque tú quieres librarnos de la venidera. Señor Jesús, muy pronto Dios enviará ese juicio. Se cumplirá quizás el anhelo de justicia de muchos, Señor, en que tú, Señor, juzgarás este mundo según los secretos de su corazón. Señor, la maldad va a ser aún más revelada, va a ser puesta sobre la mesa como así se diría, Señor, y tú vas a juzgar eso, Señor.
tú vas a mirar esa conducta y vas a actuar conforme a esto. Este mundo va a ser destruido, Jesús, pero nosotros queremos tener la oportunidad hoy, Señor. Jesús, queremos aprovechar esa oportunidad hoy, Señor. Quizás hemos rechazado esta valoración que tú haces, este pensamiento que tú tienes con respecto a nosotros, Señor. Quizás nos cuesta que otros nos corrijan, que otros nos digan cosas sobre que tenemos que cambiar, Señor, que ejerzan un juicio sobre nosotros verdadero, un juicio verdadero y basado en la palabra de Dios. Jesús, tenemos tan mal metido en nuestra cabeza ese concepto, Dios. No, perdónanos, Jesús, y queremos aceptar eso que tú nos ofreces. Gracias porque es para salvación. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú no dejaste ni una persona sin examinar su condición, sus intenciones. Y queremos que nuestras intenciones sean limpias hoy, porque dice tu palabra que pronto llegará ese día en que tú vas a examinar los secretos de nuestro corazón y lo vas a poner a la luz, Señor Jesús. Queremos que hoy sean examinados también, Jesús, y queremos estar dentro de ese grupo para vida eterna. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias porque todo esto es un acto de amor hacia la humanidad. Aunque la humanidad te rechace, Señor Jesús. Aunque la humanidad está acumulando ira, dice tu palabra. Está acumulando ira para ese día, Señor, porque no se arrepiente. Pero todo es un acto de amor tuyo para arrepentimiento, Señor. Jesús, obra en esta hora, Cristo. Obra en los corazones, Señor, que anhelan tu perdón, que anhelan tu presencia, Jesús. Obra en esos corazones también, Señor, que están buscándote en su intimidad, Señor Jesús. Obra en aquellos, Señor, que se sienten avergonzados por haberte fallado, por su conducta. También que tú les toques, que tú llegues a ellos, Jesús. Te damos gracias. Te damos honra, gloria y alabanza, Cristo. En tu nombre, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Para despedirme quisiera leerles el versículo 16 del capítulo 2 de Romanos en otra traducción. Dice la traducción del lenguaje actual: la buena noticia, escuche bien, la buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Y la nueva traducción viviente dice: el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Deja que tu vida secreta sea escaneada y transformada por Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta noche.